Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde por esta nueva oportunidad que nos das de encontrarnos como tus hijas, Señor, como cuerpo de Cristo para aprender de tu palabra. Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad como tú mismo dijiste. Señor, nos humillamos bajo tu poderosa mano y te rogamos, Señor, que en este tiempo nos llenes de entendimiento y sabiduría. Yo te ruego por cada una de mis hermanas, Señor, que están aquí, por aquellas que no han podido venir, aquellas que están enfermas, Señor, y nos ponemos en tus manos, una vez más dándote gracias por todo. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, Rosita, si querés, podés cerrar la puerta. Gracias. Vamos a estar hablando, ¿cuál camino? ¿Cuál camino debemos tomar? Y si usted tiene ahí un papelito, usted va a ver más o menos de qué vamos a tratar. Vamos a estar hablando de aquellas o de algunas, porque en realidad hay muchas más, ¿verdad? Pero no se haría demasiado largo el estudio. Vamos a estar hablando de las sectas. Vamos a estar hablando del judaísmo, del evangelio primeramente, después a lo mejor, al final de todo, vamos a estar hablando del evangelio, pero vamos a estar hablando del judaísmo, del islam, del catolicismo romano, del espiritismo, del liberalismo, del mormonismo, del adventismo, los testigos de Jehová, ciencia cristiana, los llamados unidad, el positivismo, solo Jesús, la nueva era y la teología de la liberación. Estamos viviendo en un tiempo donde hay muchos caminos y la mayoría enseñan que todos los caminos conducen a Dios. Pero vamos a estar viendo por medio de la Biblia que es mentira, que lo único que es verdad es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, porque él mismo lo dijo, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo camino y ese es Jesús y lo vamos a estar viendo. Vamos a dar una pequeña introducción. ¿Por qué examinar las distintas sectas? Primero, ¿quién quiere buscar Proverbios 14, 12? Capítulo 14, versículo 12. Y si usted lo tiene, lo puede leer, aunque lo tenemos ahí en la pantalla. Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Amén. Adelante. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y es exactamente lo que vamos a estar viendo. Hay muchos caminos, y como dije recién, esto es una parte de tanta mentira y de tanta falsa religión, por decir así, que la gente está perdida. La gente está perdida. Nadie se pierde intencionalmente. ¿Usted alguna vez cuando viajó decidió perderse? ¿Alguna vez se perdió? Yo sí. Yo sí. Si usted se perdió o alguien se perdió, ¿lo hemos hecho intencionalmente? ¿Verdad que no? No. Muchas veces vamos por el freeway y empiezan a salir letreros, desvío, porque están trabajando en el freeway y tiene que agarrar por acá y resulta que agarró por ahí, pero como no conoce el camino, dobló mal y se perdió. Y hay veces damos vuelta por la misma cuadra 5 o 6 veces, ¿verdad? Hasta que... Ahora con el teléfono usted pone en Google la dirección y le va diciendo, ¿verdad? Doble a la esquina, en 100 metros, doble a la derecha. Y muchas veces tarda en hablar la computadora y usted se pasa de la salida y se perdió. Pero nadie lo hace intencionalmente.
vamos a estar viendo que las personas que están hundidas, por decir así, en este engaño, no lo hicieron intencionalmente. Hay 4 influencias responsables de las desviaciones espirituales. Primero, poco conocimiento del camino al cielo. Lamentablemente, con tantas cosas dando vuelta, con tantas creencias, tantas enseñanzas, la gente no sabe ni dónde está parada. Generalmente se enseña que si uno hace buenas obras, se va a ir al cielo. Y vamos a estar viendo que eso es mentira, no es verdad, la palabra de Dios no dice eso. Otra cosa es señales de origen satánico hecho para confundir al ser humano. Todas esta lista que tenemos acá de creencias fuera de la palabra de Dios, el enemigo, Satanás, se encarga de hacer cosas, de hacer señales para engañar al ser humano. Otra de las cosas es la personalidad atrayente de los guías falsos. ¿Se acuerdan ese? Ha habido 2 o 3, pero en Texas, esa vez que se suicidaron tanta gente, sí, esperando que, ¿verdad? Porque esperaban que pasara ¿cómo se llama? Sí, iba a pasar un meteorito, no me acuerdo qué era, y se suicidaron todos porque llegaba Dios. En Texas, la masacre esa de Texas, donde también se quemaron todos, se murieron. Esas personas fueron atraídas por un guía falso y las llevó a la perdición, porque lamentablemente si no tenían a Cristo como único y suficiente Salvador, toda esa gente se perdió. Y por último, y esto es lo más común que vemos, el no consultar el mapa, la palabra de Dios. Muchas veces la gente dice, oh no, pero la Biblia dice esto. Y uno se da cuenta que no está en la palabra de Dios. Y uno le pregunta, ¿pero por qué decís eso? Oh, porque me lo dijo alguien más. Pero en realidad no leen la palabra de Dios. En realidad se guían por lo que dicen otros que no quieren aceptar la palabra de Dios. Una vez alguien me dijo, como dice Dios en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y le digo, decime el capítulo y el versículo, le digo, porque yo, mirá que leí un par de veces la Biblia entera y en ningún lugar encontré que dijera, ayúdate que yo te ayudaré. O sea, la gente inventa, la gente cree y muchas veces por ignorancia. ¿Amén? Amén. ¿Por qué estudiar las doctrinas falsas? Primero, para defensa personal o defensa propia. Y esto no es gritar, ¿verdad? Y discutir con la gente. Vayamos a 1 de Pedro. Capítulo 3. Versículos 14 y 15. Y dice así, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre, ¿qué? Preparados ¿para qué? Presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
Y usted me dirá, ok, pero yo conozco la verdad. ¿Para qué necesito conocer la mentira? Porque entonces, si usted conoce la verdad, cuando le traigan la mentira, le va a decir no. Ustedes creen esto, pero la palabra de Dios dice esto otro. Es necesario conocer a nuestro adversario. Es necesario conocer lo que la mentira que el enemigo ha plantado en el corazón de tanta gente para poder defenderla. Segundo, para ayudar a otros. Vamos a Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Si alguien lo encontró y lo quiere leer. Amén. Amén. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Amén. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Es lo que hablábamos recién, ¿verdad? Toda esa gente que se pierde, que muere sin el Señor, lamentablemente va a ir al infierno. Lamentablemente va a ir al infierno. Vamos a estar viendo, antes que nada, 12 principios fundamentales para tener en cuenta cuando tratamos con personas que no creen en la Biblia. Lamentablemente, el enemigo ciega o ha cegado a esas personas que creen toda esta falsedad, toda esta mentira. Y son, por decir así, espíritus de engaño muy, muy fuertes. El enemigo se ha encargado de día tras día, año tras año, década tras década de meter en el corazón de la persona cada vez más profundo sus mentiras. Y vamos a ver que lamentablemente algunos hasta matan por el tema de su creencia. Primero, reconocer que los argumentos son incapaces de mover el corazón al arrepentimiento. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. ¿Se acuerda que siempre enseñamos? Cuando uno quiere hablar con alguien, cuando uno a lo mejor con los hijos, con la familia, le quiere predicar el Evangelio, por más que nosotros busquemos los argumentos más bonitos y más eficientes, si el Espíritu Santo no trabaja en esa persona, no hay manera de que ella entienda. ¿Se acuerda lo que dice Pablo? Porque si el Evangelio está cegado para los que se pierden. O sea, son personas que el enemigo ha cegado con la mentira. Segundo, oremos por quienes queremos llevar a Cristo para que Dios les abra el corazón. Es difícil que el hombre se resista al amor de Cristo. Es difícil que el ser humano se resista. Así como el Señor nos alcanzó a nosotros una vez y reconocimos que éramos pecadores y vinimos a sus pies, así va a ser con aquellas personas que nosotros estamos orando. Si nosotros queremos que alguien reciba a Cristo, tenemos que empezar a orar por ellos. Señor, que tu Espíritu Santo los toque. Señor, que tu Espíritu Santo mueva ese corazón. Acuérdese que el Señor mandó al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Amén. Dice, les voy a mandar otro consolador, es el Espíritu Santo. Él nos acompaña, Él nos guía, Él nos revela su palabra, nos ilumina cada día. Y de la misma manera lo puede hacer con todos aquellos que todavía no creen en el Señor. Pero es importante que oremos por ellos primero. Amén. Evitemos las discusiones acaloradas.
Vamos, ¿cuántas veces usted ha tenido una discusión acalorada con, con alguien que no creía en la Biblia? Bastante, yo creo que todos, ¿verdad? Vamos entonces a 2 de Timoteo. Capítulo 2, versículos 25 y 26. Y fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Vamos a leer el 24. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, ¿y qué dice? Sufrido. Ese muchas veces no lo leemos, ¿verdad? No queremos. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen de los lazos, del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Hermanos, cuando nosotros pensamos en estos versículos y miramos a la gente, cómo vive hoy día, realmente hay que tenerle lástima. Hay que tenerle lástima porque, como dice el versículo 26, están atados por el lazo del diablo y cautivos en la voluntad de él, en la voluntad de Satanás. ¿Se acuerda aquella vez que estudiamos de que aquellos que estamos en el Señor nos, por decir así, nos maneja el Espíritu Santo? Pero aquellos que no están en Cristo, los maneja Satanás. No hay 25 caminos, hay solamente 2. Está el camino del Señor y el camino del diablo. El camino de la santidad y el camino del pecado. El Señor mismo lo dice, si no están conmigo juntando, es porque están desparramando. Aquella persona que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador está bajo las garras de Satanás. Demostremos la cortesía y el amor de Cristo en todo momento. El Señor se encargará de confirmar nuestras palabras. Muchas veces queremos, como dijimos recién, machacarle. No, te tiene que entrar, y te tiene que entrar, y te tiene que entrar, y queremos abrirle la cabeza y ponerle la Biblia adentro, ¿verdad?, para que entienda. Hermano, hay que orar, presentar el Evangelio y ponerlo en las manos del Señor. Amén. ¿Cuántos de ustedes vinieron al Señor de la primera vez que le hablaron? Aquellas que nacieron en hogar cristiano, ¿verdad? Es como que ya estábamos, aunque tuvimos que hacer la oración de fe también, ¿verdad? Pero nos costaba como ser humano venir al Señor. Yo he escuchado testimonios de hermanas que lucharon con el Señor, como quien dice, para no venir, hasta que el Señor, con todo su amor, con toda su paciencia y ternura, tocó nuestro corazón y vinimos a los pies del Señor. Amén. Amén. Nunca demostremos una actitud de superioridad. Conocí a una señora una vez que, claro, cuando ella se convirtió, ¿verdad? Como todos, el primer amor, y hablaba, ¿verdad?, cuánto se le presentaba. Y un día alguien le dijo, no, yo no creo esto, no creo, ¿verdad?, en esto, en aquello, lo que vos me decís. Y ella se levantó como diciendo, bueno, entonces, querido, estás perdido. Sos un hijo de Satanás. Yo ya me lavo las manos, ¿verdad? No tengo, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si viene el Señor no va a contar la sangre de esa persona sobre tus manos. Ella con esa superioridad le dijo, eres un perdido, ¿verdad? No tenemos que mostrar una actitud de superioridad, tenemos que mostrar una actitud de hermandad, una actitud de misericordia. Acordémonos que esa gente
muchas veces no sabe lo que está haciendo al rechazar al Señor Jesús. No saben, porque si lo supieran, no lo harían. No lo harían. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor en la cruz del Calvario? Cuando lo estaban crucificando. Porque no saben lo que hacen. La gente que rechaza al Señor, yo digo, yo no quiero estar en los zapatos de esas personas cuando estén frente al juicio del Señor y el Señor les tenga que decir, lo siento, pero no te conozco, nunca me recibiste como Señor, no podés entrar a mi presencia. Nunca critiquemos la creencia, por decir así, de la persona con quien tratamos. No los pongamos en ridículo. No se olvide que estas personas han creído a eso con un corazón sincero. El enemigo los ha cegado diciéndole que esa es la verdad. Y no es la manera correcta criticarlos o hacerlos quedar en ridículo, porque entonces se forma una barrera, se levanta una pared y se sienten mal, la gente se siente mal, ¿verdad? Como muchas veces nos sentimos mal nosotros cuando nos tratan de tontos por ser cristianos, cuando nos tratan de ignorantes, nos sentimos mal, ¿verdad? Cuando critican lo que nosotros creemos. Y aunque nosotros creemos la verdad y nos digan lo que nos digan, nosotros sabemos que tenemos un lugar en la gloria con Cristo. Pero esta gente no, esta gente está engañada. Pero de todas maneras nunca tenemos que hacerlos quedar en ridículo. Presentemos la verdad positiva del Evangelio en vez de atacar las creencias de la persona. Un ejemplo, si usted fuera una persona que ora a otros dioses, o acuérdese antes de venir al Señor, y uno le hubiera dicho, es malo lo que haces, es malo el orar a otros dioses, te vas a ir al infierno. O que venga otra persona y le diga, quiero contarte lo que Dios hizo en mi vida. ¿A quién escucharía usted? Segunda persona. A la segunda persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le está presentando la verdad positiva del Evangelio. Muchas veces se predica un evangelio de condenación. Si no haces esto, te vas a ir al infierno. Si no haces esto, el Señor te va a castigar. Si no haces esto, el Señor te va a mandar una enfermedad. Dios no trabaja así. Esos son doctrinas equivocadas. Si yo acepté a Cristo como Señor y Salvador, y Él me perdonó de todos mis pecados, Él ya me dio un lugar en el cielo. La vida del cristiano, el mismo, si usted lea el libro de Romanos, no es por obra, no es por obras. Lo que yo haga o deje de hacer en mi vida cristiana no afecta mi salvación en Cristo, porque la palabra me enseña que es por la obra de Cristo, no por la mía. La palabra dice, cuando estabas muertos en los delitos y pecados, yo te salvé. Yo te saqué de donde estabas. ¿Cuánto más ahora que somos hijos? ¿Cuánto más ahora que ya somos hijos? El Señor no castiga, el Señor disciplina. Así como cada uno de nosotros que tenemos hijos, disciplinamos a nuestros hijos. Cuando su hijo desobedece, ¿qué es lo primero que usted hace? Le quita lo que más quiere, ¿verdad? No tenés teléfono, no tenés televisión, no jugás al Nintendo, no salís con tus amigas, no vas al cine, hasta que aprendas que lo que hiciste está mal. Pero usted no los castiga con rabia, no los castiga con odio, los corrige con amor para sacar de ellos algo bueno. El Señor hace lo mismo. Ahora que sos mi hijo, te voy a enderezar. Y te va a doler a veces.
te va a doler, porque ¿verdad? Cuando, ¿a quién le gustan las plantas? A mí no, ya desde ya le digo, a mí no me gusta tener jardín, si por mí fuera no tuviera nada. No me gusta trabajar en el jardín. Pero yo he visto mucha gente que cuando planta árboles o cuando planta rosas, le pone una guía. Le pone un palo o una cosa en una plancha atrás, ¿verdad? Para que la planta no se desvíe y crezca derecha. Lo mismo hace el Señor. Y esto es lo que nos hace crecer derecho. Esto es la guía del Señor para nuestra vida. Pero también las plantas necesitan que uno les llame la atención. Oh, sí. Porque el mandarinal que yo tengo, el año pasado me dio unas bien ácidas y le dije, ahora no te voy a cuidar hasta que me des buenas mandarinas. Pero mi nieto iba y le echaba el agua de la pecera cuando cambiaba. Y ahora las dio bien, fertilizante. las dio bien dulces. Sí, yo sé que algunos dicen que hay que hablarle a las plantas, ¿verdad? Todo eso, pero conmigo no lo va a conseguir. Pero Dios trabaja con amor. Amén. Dios trabaja con amor. El otro día me escuchaba a una persona, no me acuerdo exactamente qué tipo de árbol o de planta era o de fruta, que decía que como que no la regaban constantemente. Dice, porque si la planta, el árbol se riega mucho, las raíces quedan por ahí arriba esperando el agua que le cae. En cambio, si no le damos agua muy seguido, las raíces solas van para abajo buscando agua, buscando humedad. Y ahí es donde el árbol se afirma. Las raíces hasta abajo y se agarra bien y no lo mueve nadie. Y muchas veces, si nos ponemos a pensar eso, el Señor hace lo mismo con nosotros. ¿Cuántas veces usted oró por algo y el Señor no se lo ha dado? Muchas, ¿verdad? Y doblamos rodilla y oramos más fuerte y oramos, ¿verdad? Un poquito más, y en vez de 5 minutos, 10 minutos, y a lo mejor 1 hora, y lloramos y clamamos. Y el Señor dice, seguí ahondando tus raíces en mi presencia. Y cuando estés bien afirmado, que ya no te pueda mover nada, ahí van a empezar las bendiciones. Porque muchas veces, si el Señor nos da todo lo que pedimos, nos malcría. ¿Usted alguna vez vio a un niño malcriado? Que dice y los padres le dan eso y le dan hasta un poco más también. Y que no le pase esto y que no le pase lo otro y que los amiguitos no le hagan sufrir y que los malcrían. Y después esos niños no sirven para nada. Pero el Señor no quiere que nos echemos a perder. Por eso permite ciertas cosas en nuestra vida, para que profundicemos nuestras raíces en su presencia. Amén. No nos pongamos a discutir puntos de importancia secundaria que únicamente desvían la conversación. Vamos a ir a Tito. Capítulo 3. Versículo 9. ¿Lo tienen? Amén. Adelante, hermano. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Amén. Evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones. ¿Qué sería para usted una cuestión necia? ¿Hablar de qué? De la Biblia. Creencias de que le han enseñado a uno
y decir, pero la Biblia lo dice y la Biblia no lo dice. Pero uno tiene eso de poder contradecir, ¿verdad? Por la creencia que uno tiene anteriormente. Exactamente. Una cosa que, a ver, por ejemplo, puede salir en discusiones, no, el Señor Jesús, por ejemplo, el hecho de no usar, como dice la palabra en el Antiguo Testamento, que el hombre no usará la ropa de mujer, ni la mujer usará la ropa del hombre, ¿verdad? Y se empiezan a ahí discutir y acá y allá. En la época del Señor, tanto el hombre como la mujer usaban túnicas. Usaban túnicas. Después, ¿verdad? Fue evolucionando el tema de la moda, la comodidad, lo que sea. Pero ponen a pelear muchas veces, ya cristianos de tiempo, que tendrían que a lo mejor estar hablando de cosas que realmente edifican, pero no. Vamos a pelear por estas cosas porque tengo que hacerle entender a aquella persona que no, la mujer no puede usar pantalones, porque es ropa del hombre. Pero un hombre no se va a poner un pantalón de mujer. No. Y fíjese que, por ejemplo, en Escocia, los hombres usan falda. Ajá. El Papa. El Papa usa La túnica, ¿verdad? túnica. O sea, pero hay cosas que no, que no sé, si María, bueno, eso es un tema importante, ¿no? Que después lo vamos a estar tratando cuando la Iglesia romana dice que María tuvo solamente a Jesús y enseñan la perpetua virginidad de María, ¿verdad? Todo eso. Pero hay puntos en la palabra de Dios que no, ¿para qué? ¿Para qué hablar? No traen bendición. Hablemos de lo que realmente nos puede cambiar la vida. Y mucha gente se aprende ciertos versículos para cuando alguien viene y les dice algo, refutar con eso. Pero se agarran de un solo versículo y se cierran, sin dar lugar a la palabra del Señor. Testifiquemos de Cristo y de lo que Él ha hecho para nosotros. El gozo rebosante y un testimonio limpio hace que otros deseen lo que tenemos. ¿Usted deseó, cuando antes de venir a Cristo, deseó tener lo que la persona que le presentaba el Evangelio tenía? ¿Cómo fue? Pues yo veía que tenían paz, sobre todo, tranquilos, y que a veces sobre algunas situaciones podía ver la paz con que la tomaban, y eso me llamaba mucho la atención. Amén. Porque para mí era difícil, aunque todavía ahora estando en el Señor es difícil cuando viene la prueba, pero sin conocer al Señor era muy difícil, era no entender, era como sentirme perdida, y ver la seguridad que tenían las personas con las que hablaba, eso me hacía querer experimentar eso. Amén. Esa tranquilidad. Amén. ¿Algún otro testimonio? A mí lo que me gustaba, hermana, era que las personas que yo conocía del Evangelio siempre andaban bien arregladas, con sus collares, todas bien amables. ¿Qué tal, hermana? Y yo decía, pero ¿por qué nunca se enojan? Yo las veo ahí bien contentas. Pues yo tenía 10 años, estaba chiquita. Y me quedé chiquita. Pero de estatura, ¿no? Sí, pero en el amor de Dios yo siento que he alcanzado mucho. Amén. Porque la verdad que cuando uno ve cosas positivas, las atesoran en el corazón. Y cuando se habla del templo de Dios, yo decía, por eso es que esta gente anda bien arreglada, porque allí vive Jesús adentro de ellas. Amén. ¿Verdad? Y qué buen ejemplo, ¿verdad? Sí. Cuidar el templo del Espíritu Santo.
Amén. 10. Si esta persona todavía no se ha entregado a Cristo, invitémosla a que lo hagan, arrepintiéndose del pecado y a que depositen su confianza en Él. Siempre tiene que haber el presentar el Evangelio. Número 11. Aprovechemos los puntos que tenemos o que estamos de acuerdo, si es que los hay. ¿Okay? Por ejemplo, uno de los puntos que nosotros tenemos en común con los católicos es que ellos creen en la Trinidad. Jesús es prácticamente el mismo credo que tenemos nosotros. Con algunas cositas, ¿verdad? Ya después le agregaron que la Iglesia Madre y todo eso ya no concuerda. Pero creen en Jesús, que se encarnó y nació de la Virgen María, creen que está en el cielo, creen que va a juzgar a los vivos y a los muertos, y otras cosas más. Creen en la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero las enseñanzas de los hombres los han desviado y han puesto a María, que María fue una persona excepcional, porque de otra manera Dios no la hubiera elegido, pero fue una humana, con pecados, como cualquier otro, pero con un corazón que amaba a Dios y quería servir. Y ese es un punto que podemos tener en común. Se puede, por supuesto, estudie, ¿verdad?, antes de ir a hablar con una persona y de hablar el tema, porque posiblemente van a salir preguntas, y si no las sabemos contestar, ¿verdad?, nos vamos a sentir incómodos. Seamos obedientes al Espíritu Santo y pidamos su dirección. Si el Señor le dice, habla de esta manera, hablemos de esta manera. Si el Señor nos dice, no hables, mejor dale un folleto, hágalo. Simplemente con decirle, estamos orando por ustedes. Muchas veces las personas, ¿quién no tiene problemas hoy día? Todos, ¿verdad? Todos pasamos por situaciones adversas. Pero el solo hecho de a lo mejor poner una mano en el hombro y decir, estamos orando por ti, eso a la persona la tiene que conmover, la conmueve, porque ha pasado muchas veces. Nosotros tenemos que ser obedientes al Espíritu Santo. Y cuando el Señor dice hablale porque el corazón de esta persona ya está listo. Amén. Si usted tiene el cuadro, la hojita que le di, el cuadro comparativo, usted se lo puede llevar a la casa y ver. Aquí de este lado, usted va a ver, por decir, dice religión, ahí tendría que decir otra cosa, pero bueno, el libro dice así. El cuadro comparativo, usted ve, por ejemplo, la religión que es el Evangelio. La autoridad de esa creencia es la Biblia. ¿Qué significa Dios? Trinidad, 3 personas, uno en esencia. Si pasa a la otra hoja, ¿qué creen los evangélicos o los cristianos en cuanto al pecado? Es la rebelión contra Dios. ¿Qué creen de la salvación? Que es por gracia, fe en Cristo y su muerte. ¿Y qué creen de la vida futura? Resurrección, el cielo o infierno literales. Son literales, va a haber un cielo y va a haber un infierno. Y si usted sigue leyendo, por ejemplo, el judaísmo, la autoridad del judaísmo es el Antiguo Testamento, el Talmud, que es un conjunto de leyes civiles que usan los judíos, y las tradiciones. ¿Qué piensan de Dios? Solo Jehová es Dios. Jesús era un impostor. Si cruza la otra hoja, dice, el judío ortodoxo piensa que el pecado es rebelión contra Dios. ¿Cómo se obtiene la salvación? Cumpliendo la ley de Moisés. Y en cuanto a la vida futura, piensa que el Mesías ensalza a Israel.
Y si usted lléveselo a su casa y vea con cuidado, ¿verdad? Cada una de las creencias que cada una de estas religiones han adoptado o se les ha enseñado. Amén. Y bueno, se nos fue el tiempo, seguimos la semana que viene. Vamos a comenzar entonces la semana que viene hablando del judaísmo. ¿Qué cree el judío de hoy? Vamos a ver que hay distintas ramas en cuanto a las creencias. Unos creen una cosa, otros creen otra. Lamentablemente la mayoría de los judíos no creen en Jesús, pero confiamos, ¿verdad? Como decía Pablo, oro por la salvación de Israel. Y todos tenemos que orar, no solo por la paz de Israel, sino por la salvación del pueblo de Dios. Amén. Vamos a orar entonces y continuamos la semana que viene. Señor, te damos gracias por esta preciosa tarde que nos has permitido aprender de ti. Señor, gracias porque podemos conocer tu verdad, porque tú nos has abierto los ojos, abierto el corazón para creer en ti. Señor, te rogamos que pongas a nuestro lado personas que tú sabes que te necesitan, Señor, que podamos hablar del Evangelio, que podamos hablarle de ti, de tantas cosas que tú has hecho por nosotros, de la salvación, del perdón de pecados, de la limpieza por tu sangre, de la confianza que podemos tener de venir a tu trono y derramar nuestro corazón delante de ti. De saber, Señor, que tú no nos vas a dar cosas que nos hacen mal, sino que tú vas a contestar nuestras oraciones de acuerdo a tu voluntad, a tu misericordia, Señor, sabiendo que lo que tú nos vas a dar es lo mejor. Señor, yo te ruego por la vida de cada una de mis hermanas aquí presentes, que tú, Señor, ilumines su mente, su corazón, y que juntas podamos, Señor, arrebatar almas que se pierden, Señor, en el infierno, que podamos arrebatarlas, Señor, para tu gloria y tu honra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.